Ahora sí está grabando. Ok, ahora sí, sin otro preámbulo, les digo, las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad, muestran la variabilidad de una distribución, indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la moda, o bueno, de la media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea, más homogénea será la media. Ya es. Así se sabe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? A ver, por ejemplo, ustedes saben sacar ya la media, ya saben sacar, bueno, lo que se llama media es básicamente la media aritmética. A eso se le llama media o promedio, ¿ya? Y al sacar el promedio, este, eh, lo que se hace con estas medidas es qué tan alejado está esto uno y otro. Es decir, ya saben que los dividimos por intervalos, ¿no? Las muestras las dividimos por intervalos. Pero de verdad, ¿qué tan alejada está desde el punto, desde el inicio hasta el final? Por ejemplo, puede ser, digamos, que entre 0 y 100 la media sea 40 porque más casos hay ahí. Entonces, lo que nos ayuda esto de las medidas de dispersión, de saber cuán alejada está tanto del final como del principio, la mitad, ¿ya? La mitad o la media o el promedio, ¿ya? Hablando de calificaciones, si ustedes tienen de 0 a 100 puntos, pero la mayoría tiene 40, entre más aproximado sea la medida de dispersión a esos 40, quiere decir que la media está bien hecha. O sea, es como un comprobante, básicamente, ¿no? De que hemos hecho realidad todos los ejercicios. Y vamos a seguir ocupando nuestra querida tabla de frecuencias que ya tiene muchos ejercicios, muchas líneas y muchas cositas, pero igual le vamos a seguir aumentando columnas y varias cositas que nos van a servir igual. Bueno, a ver, o tal vez planteo otro ejercicio, pues hagamos sobre él, ¿no? Bueno, a ver, dice, para calcular la variabilidad de una distribución tiene respecto de su media, se calcula la media de las desviaciones de las puntuaciones respecto a la media aritmética, pero la suma de las desviaciones siempre es cero. A ver, esto vamos a ver con una fórmula. Ahora solo quiero que vean parte teórica. Así que esto lo vamos a dejar esto de calcular. Quiero mostrarles siempre la fórmula porque acá por letra no se entiende y van a decirme de qué carambas estoy hablando. Así que voy a saltar, ¿no? Dice, a ver, estas son las características de las medidas de dispersión, ¿no? Las medidas de dispersión nos sirven para cuantificar la separación de los valores de una distribución. Llamamos dispersión o variabilidad a la mayor o menor separación de los valores de la muestra respecto a las medidas de centralización que hayamos calculado. Lo que les decía, ¿no? ¿Qué tan separadas están, digamos, qué tan separada está el 40 del 1 y qué tan separada está ese 40, que puede ser nuestra media, del 100, ¿no? Es lo que nos ayuda a calcular estas medidas de dispersión, tal como yo les decía. Dice, al calcular la media de centralización, o puede ser media aritmética, media geométrica, cualquiera de las tres, incluso la mediana o la moda, eh, es como la media aritmética, resulta necesario acompañarla de otra medida que indique el grado de dispersión del resto de valores, ¿ya? O sea, ¿qué tan alejados están esos restos de valores? Por decir, eh, más que todo vamos a jugar con la frecuencia absoluta, porque esos son los que marcan, ¿no? Por decir, ¿qué tan alejado está el 30 del 40? ¿Por qué? Porque digamos en el 40, que es nuestra media, pueden haber 14, pero en el 30 pueden haber 7, ¿no? Y en el siguiente intervalo pueden ser 5, pueden ser 14, pero y entonces menor que 7. Bueno, estoy haciendo una comparación teórica, lo cual no ayuda en esta cosa, porque tenemos que hablar con números, ¿ya? Pero eso siempre es bueno primero ver parte teórica, ¿ya? Dice, a estas cantidades o coeficientes las llamamos medidas de dispersión, pudiendo ser absolutas o relativas, ¿ya? Pero vamos a ver. Dice, usos.
proporciona información adicional que permite juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. O sea, por eso les decía, si la mediana está bien o la moda está bien, cualquiera de las 5 que hemos avanzado antes está bien, esto nos va a permitir evaluar y juzgar si es que realmente vale la pena confiar en ese número, ¿ya? Ya que existen problemas característicos para datos ampliamente dispersos, debemos ser capaces de distinguir que presentan esa dispersión antes de abordar esos problemas, ¿ya? Entonces es como un comprobante, un acompañante para justificar la- el resultado de la medida de tendencia central, sea, llámese mediana, llámese moda, llámese media aritmética o media armónica, cualquiera de ellos debería ir acompañado siempre por una medida de dispersión. A ver, tengo más compañeros que vienen llegando. A ver, ok. Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, ok. Ya, bueno, a ver, continuando con el tema. No, ya, listo. Quizás se desee comparar las dispersiones de diferentes muestras si no se desea tener una amplia dispersión de valores. Con respecto al centro de distribución, esto representa riesgos inaceptables. Necesitamos tener habilidad de reconocerlo y evitar escoger discusiones que tengan las dispersiones más grandes. A ver, a lo que se refiere a esto, es que estos estudios se usan para comparaciones. Por ejemplo, puedes comparar, no sé, comparación de muestras pueden ser dos cursos diferentes y en cuanto a una variable, pueden estar más alejados o más cercanos a la media, entonces es lo mismo. Digamos, en el primero A hay alumnos es decir, de 15 a 20, a 18 años, y en el primero B hay alumnos de 16 a 20 años, entonces eh, tú comparas con estas desviaciones, qué tan alejados están estos elementos, ay, perdón, se me cruzaron, ya ahora sí, ¿no? ¿Qué tan alejados están estos elementos de unos de otros, en otras palabras, unas de otras medidas, ¿ya? Parte teórica. A ver, ahora, esta es otra. No, esta es la primera que vamos a llevar. Vamos a llevar rango. Dice, es una medida de variabilidad más fácil de calcular para datos finitos o sin agrupar, es decir, donde no existe una tabla de frecuencias. ¿Ya? Este, bueno, el rango se define como la diferencia entre el valor más alto, xn o xmax, y el valor más bajo, x1 o xmin. O sea, es lo mismo. El valor más alto, pues esto es para datos no agrupados, ¿no? El valor más alto menos el valor más bajo, ¿no? Eh, dice la diferencia, o sea, la resta, ¿no? En un conjunto de datos. Esto es para no agrupados. Luego vamos a ver los datos, cómo son, cómo se hace esto para datos no agrupados, pero avanzaremos esto primero. Bien, a ver, dice, características y propiedades. El, el recorrido o rango es la medida de dispersión más sencilla de calcular e interpretar, puesto que es simplemente la distancia entre los valores extremos máximo y mínimo en unas distribuciones. Y una vez más repite que es sin agrupar, o sea, donde no existe una tabla de frecuencias, que es lo que hemos hecho para los datos agrupados. ¿Ya? Puesto que el recorrido se basa en valores extremos, este tiende a ser errático. No es extraño que una distribución de datos económicos o comerciales incluya a unos pocos valores en extremo pequeños o grandes. Ya, cuando tal cosa sucede, entonces el recorrido solamente mide la dispersión con respecto a esos valores anormales, ignorando los demás valores de la variable. ¿Ya? Entonces, dice que cuando se hacen balances económicos o comerciales, a veces aparecen números bastante pequeños, muy, muy grandes. Entonces, ahí este rango lo único que hace es enfocarse en esos dos números que aparecen, ya sean pequeños o grandes, dejando por demás lo que está en el medio, ¿no? Porque al final eso es lo que le importa a esta variable llamada rango, ¿ya? Dice, la principal desventaja del rango recorrido es que
es que solo está influenciado por los valores extremos, puesto que no cuenta con los demás valores de la variable. Por tal razón, siempre existe el peligro de que el cocido o rango ofrezca una descripción distorsionada de la dispersión. Dice que esta es poco confiable por esa desventaja de no tomar siempre a todos los valores, sino los que están en medio. Por decir, el valor más pequeño puede ser 0.5, pero después va a venir un 10 y luego el valor más alto es un 1000, pues lo único que hace es restar 1000 menos 0.5 y dejando de resto a todos los demás que son valores incluso más altos, ¿no? Dice, en el control de calidad se hace uso extenso de rango cuando la dispersión a utilizarse no la distorsionan y cuando el ahorro de tiempo al hacer los cálculos es un factor de importancia. Dice control de calidad, ¿no? A veces en algunas instituciones se hacen estos controles de calidad. Entonces, lo único que hacen es sumar, digamos, lo menos consumido, restarlo de lo más consumido, ¿no? Por decir, se está haciendo control de calidad de consumo de cualquier producto, ¿no? Comparando dos productos, entonces el menos consumido se deja de producir y el más consumido se sigue produciendo. A eso se refiere, ¿no? Cuando se habla de controles de calidad. Muy bien, este es un ejemplo que igual venía, ¿no? Bueno, desviaciones típicas o estándar. Este es otro ya. Bueno, hasta aquí hay preguntas, dudas, aclaraciones o algo antes de seguir avanzando. Está claro. No, bueno, ok. Ya entendí que está claro. Bueno, a ver, ya, continuemos. Desviaciones típicas o estándares o desviaciones estándar. Es una medida de la cantidad típica en la que los valores del conjunto de datos difieren de la media. Es la medida de desviación más utilizada que se le llama también desviación típica. La desviación estándar siempre se calcula con respecto a la media y es un mínimo cuando se estima con respecto a este valor. Dice, y es un mínimo. Dice, se calcula de forma sencilla si se conoce la varianza por cuanto que es la raíz cuadrada positiva de esta. La desviación representa, bueno, eso también lo dejamos para la parte práctica, porque ahorita no me van a entender nada. A ver, acá está, ¿no? Dice, es la medida más utilizada. Dice que una desviación típica es una medida de la cantidad típica de los valores en la que los valores del conjunto de datos difieren de la media, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que, por ejemplo, nosotros hemos sacado antes marca de clase, ¿no? Si ustedes se fijan que si sacamos la mitad nos va a salir, o bueno, cuando sacamos la media nos sacaba punto 5, nos sacaba punto 6 y demás, ¿no? Entonces, estas desviaciones nos ayudan a ver cuánto realmente puede diferir, cuánto realmente puede cambiar un poquito la media. O sea, no hay mucha diferencia entre la media y estas desviaciones porque lo único que hacen es aclarar un poquito más el panorama, por eso se utiliza, ¿no? Por eso es que estas desviaciones son importantes para, una vez más, les digo, confirmar los datos ya obtenidos, ya sea por la mediana, o por cualquier otra medida de tendencia central. Bueno, dice acá mi buen amigo, el señor Zoom, que tenemos 10 minutos más, así que vamos a avanzar lo más posible, ¿ya? No creo alcanzar a terminar el tema, pero igual, aunque no terminemos, continuamos la próxima clase, la próxima semana, y vamos a ya entrar en parte práctica, ¿ya? La desviación estándar ya, es características y propiedades de lo que es la desviación típica. La desviación estándar es siempre un valor no negativo, o sea, siempre va a ser positivo, ¿ya? Siempre será por definición cuando S sea cero, E es X, ¿no? O sea, y X y para todo Y. O sea,
X número infinito, todo número infinito es positivo, no va a ser negativo nunca, ¿ya? La desviación estándar siempre es un valor positivo. Si sale negativo, pues hay que hacer, ¿no? Es la medida de desviación óptima por ser la más pequeña. La desviación estándar toma en cuenta las desviaciones de todos los valores de la variable. Si a todos los valores de la variable se le suma la misma constante, la desviación estándar no varía. Por ejemplo, como yo les decía, que, por ejemplo, para hallar la marca de clase, por decir, todos los intervalos les sumamos y les damos un cierto número, ¿no? Y si hacemos esto con la desviación típica, igual no va a variar, ¿ya? Y todos los valores de la variable se multiplican por una misma constante, la desviación estándar queda multiplicada por el valor absoluto de dicha constante, ¿ya? Eso también lo van a ver en tema de teoría, o en tema de práctica. Hay cosas que yo quiero que vean, ¿no? A ver, dice, bueno, aquí está lo que teníamos que hallar previamente antes de hallar el rango, ¿no? O la desviación típica. La varianza es una medida de distribución relativa a algún punto de referencia. Este punto de referencia es la media aritmética que ya tenemos, hacemos hallar la de la distribución. Más específicamente, la varianza es una medida de qué tan cerca o qué tan lejos están los diferentes valores de su propia media aritmética. Cuando más lejos estén las x sub i de su propia media aritmética, mayor es varianza, y cuando más cerca estén a su media, menor es la varianza, ¿ya? Entonces, dice que esto nos ayuda a ver qué tan cerca está. Como les decía hace rato, la varianza puede ser 40, o bueno, la media puede ser 40, entre 0 y 100 en nuestro estudio. Pero entonces vamos a ver qué tan cerca están los otros dígitos, ¿ya? El 38 puede ser, el 50 puede ser, y entre más cerca estén, por decir, no haya de 40 un salto a 80, entonces menor va a ser la varianza, por ahí 40, 55, 50, esto hablando de la frecuencia absoluta, ¿ya? Siempre se controlan ese tipo de cosas en la frecuencia absoluta, ¿ya? Porque la media se halla a través, bueno, tomando en cuenta los intervalos de clase y la frecuencia absoluta, ya que es la que más se repite en este caso, y vamos a ver dónde está nuestra media, ¿ya? Bueno, dice características y propiedades. Es siempre un valor no negativo, sea positivo. Que puede ser igual o distinta de cero. Será solamente cero cuando x sub i sea igual a un, ¿qué es esto? Allá. Cuando x sub i sea igual a cero, ¿ya? Cuando x sub i sea igual a cero, cuando hay un cero, ahí es básicamente la varianza también de cero, porque el cero es un número que no varía, ¿no? Pues, la varianza es la medida de expresión cuadrática óptima por ser la de menor de todas. Si todos los valores de la variable se le suman una constante, la varianza no se modifica, ¿no? Como les decía, ¿no? Una constante puede ser que, por decir, podemos sumarle un 40 a toditos 20, a toditos los valores de la frecuencia absoluta, a toditos 20. Entonces, aunque se sume la cantidad que se sume, no va a variar, porque la diferencia entre una y otro intervalo de la frecuencia absoluta va a seguir siendo lo mismo, ¿no? No es el caso que si digamos a una le sumamos 20 y a una le sumamos 18, ahí tenemos la varianza de 2, ¿no? Entonces, ahí es donde se muestra esta parte. Bueno, bien, mejor en parte práctica, pero es necesario, repito una vez más, que vean teoría, ¿ya? ¿Hay preguntas hasta aquí? Bueno, no hay preguntas. Bueno, a ver. Luego tenemos al coeficiente de variación. Creo que esta más vamos a llevar antes de que me corten la idea. Bueno, dice, se define como la relación por cociente entre la desviación estándar y la media aritmética. Bueno, en otras palabras,
es la desviación estándar expresada como porcentaje de la media aritmética. Definición de coeficiente de variación. ¿Ya? Dice donde CB significa, representa el número de veces que aquí está su fórmula, esto lo vamos a ver. Aquí está donde CB o el coeficiente de variación representa el número de las veces que la desviación típica contiene la media a la media aritmética. Por tanto, cuanto mayor es el coeficiente de variación, mayor es la dispersión y menor la representatividad de la media. ¿Ya? Esto vamos a ver, ¿no? Ese es desviación típica, por si acaso, ¿ya? Ese es desviación típica. Y ahorita vamos a verificar cómo funciona, o bueno, la próxima clase vamos a verificar cómo funciona eso. Dice, ya, acá. Características y propiedades. El coeficiente de variación no posee unidades, es decir, que no se mide por nada, ni por puntos, ni por nada. No tiene ninguna unidad, a diferencia de las medidas que se medían según la variable, ¿no? Si fueran calificaciones, se medían por puntos; si fueran pesos, se medía por kilos y demás, ¿no? Si fuera, qué sé yo, salario, se dividía en monedas, bueno, o en denominativo del país, en el caso boliviano, entonces igual, ¿no? Entonces, dice, el coeficiente de variación es típicamente menor que 1, ¿no? Puede ser 0.9, puede ser 0.8, 0.4, igual, ¿no? Sin embargo, en ciertas distribuciones de probabilidad puede ser 1 o mayor que 1. Dice que hay una excepción, pero como no vamos a ver este tipo de expresiones de probabilidad, eh, pues no vamos a ver tampoco muchos de estos ejemplos, ¿ya? Para su mejor interpretación se expresa como porcentaje. Depende de la desviación típica, también llamada desviación estándar, y en mayor medida de la media aritmética, dado que cuando esta es cero o muy próxima a este valor, el CB pierde significado. Dice, ya que puede dar valores muy grandes, que no necesariamente implican dispersión de datos. Dice que esto depende de la desviación típica, la que ya habíamos visto, la que simbolizamos con la letra S, y la media aritmética, que lo simbolizamos con X y una rayita, ¿no? Dado que si este es cero, el coeficiente de variación pierde también su valor y ya no nos serviría como nos tiene que servir, ¿no? El coeficiente de variación es común en varios campos de la probabilidad aplicada, como la teoría de derogación, la teoría de colas, o en estos campos de la distribución experimental. Es, eh, es a menudo más importante que la distribución normal. La observación típica de una distribución exponencial es igual a su media, por lo que su coeficiente de variación es 1, ¿no? Cuando esto de la distribución exponencial es otra medida, pero se usa más en muestras no probabilísticas, donde existen probabilidades de error de tal vez 5 o 0.5%. De hecho, cuando lanzamos un proyecto o hacemos una investigación con muchos datos, con muchas muestras, con muchos elementos de muestreo, menores que 50, más claro, ahí es donde entran todos estos tipos de coeficientes de evaluación, la distribución exponencial y todo eso. Pero este no es nuestro caso, así que esto está ahí solo por conocimiento general. Ya ese.